Em, ¿Qué habíamos comentado la vez pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos hablado la semana pasada? Habíamos hablado justamente del desarrollo de la sociedad chimú, ¿cierto? Habíamos hablado acerca de los aspectos culturales. Pero, ¿qué habíamos comentado? Pregunta, tanto la cultura chimú como el resto de sociedades en sí, que aparecen en el intermedio tardío, estas sociedades en sí crearon sus propias técnicas hidráulicas, técnicas artesanales o se influenciaron de otras sociedades. ¿Qué dicen ustedes? Se influenciaron, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, con respecto pues al desarrollo económico, con respecto a la creación de diferentes proyectos hidráulicos, ¿no? Habíamos hablado pues que los chimú, para dedicarse a la agricultura intensiva, ¿qué utilizaron? Para dedicarse los chimú a la agricultura intensiva, ¿qué habían utilizado? ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿qué utilizaron los chimú para dedicarse a la agricultura intensiva? Los huachaques, ¿no? Los huachaques, ¿no? Las denominadas chacras fundidas en la costa, ¿cierto? Claro. Pero esos huachaques en sí fueron propios de los chimú o fue una influencia. ¿De qué cultura? ¿De qué cultura se influenciaron los chimú para utilizar esos huachaques? Habla. ¿De qué cultura? La cultura moche, ¿cierto? Así es, muy bien. Recuerden ustedes que los mochica fueron aquellos pues que van a innovar en estos proyectos hidráulicos para así pues dedicarse a la agricultura intensiva, ¿no? También recordemos pues que muchas sociedades costeñas como Chimú, la cultura Lambayeque Ocicán, la cultura Ishma, la cultura Chancay, como están pues muy cerca al mar, estos, aparte de la agricultura, se van a dedicar a lo que es la pesca y el comercio, ¿cierto? Claro. Cuando decimos comercio, ¿qué es lo que hacían los comerciantes en sí? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican los comerciantes? ¿A qué se dedican, chicos? Vamos. Al intercambio, ¿no? Se dedican al intercambio de productos, ¿verdad? Claro, a través del trueque, ¿cierto? Muy bien, pero también pues los comerciantes, ¿qué más utilizaban para el intercambio? ¿Qué utilizaban, chicos, para realizar el intercambio? El, para dedicarse al intercambio, ¿qué utilizaban? El El, trueque. el trueque, pero el trueque es el intercambio, o sea, ¿qué objeto utilizaban para realizar el intercambio? Las hachitas de cobre, muy bien. Claro, pues las hachitas de cobre, ¿no? El trueque es el intercambio, pero también recuerden que los comerciantes utilizaban un objeto para intercambiar los productos. Y ahí justamente estábamos hablando de las hachitas de cobre, ¿cierto? Muy bien. Claro, tanto como los chimú, ¿verdad? Tanto como los chincha también, ellos fueron los ciudades comerciantes, van a utilizar esas hachitas de cobre, ¿no? Así como los fenicios, que eran grandes comerciantes en el mar, pues, y utilizaban al inicio algunas semillas, ¿no? Para realizar el intercambio, después aparecen las monedas, pues vamos a ver que sociedades como Chimú y Chincha estarían realizando esto, ¿no? Ese intercambio a través de estas hachitas de cobre, ¿no? Muy bien. También recordemos que las sociedades del intermedio tardío, pues, estarían destacando también en el aspecto artesanal, ¿no? Por ejemplo, hablábamos acerca de la producción de artesanías, ¿no? Y esa artesanía, ¿qué nombre reciben? ¿Cómo se le conoce, chico, al trabajo de los metales? Orfebrería. La orfebrería y la metalurgia, ¿cierto? Claro. Ahí justamente recordábamos
el tema de la orfebrería y la metalurgia, ¿no? El uso de metales, ¿no? A través de la aleación se mezclaban estos metales y se producían diferentes muestras artesanales, como el caso del tumi. Sabemos que el tumi puede ser utilizado como un cuchillo ceremonial, fue creado por los lambayecos y can y posteriormente van a ser utilizados por la cultura china, ¿cierto? Bien, así es. Entonces, el día de hoy justamente vamos a concentrarnos en la sociedad chincha, ¿no? Nosotros pues en la introducción habíamos comentado también de que esos chincha pues van a realizar el comercio triangular, van a ser los grandes comerciantes del Pacífico, ya que estos chincha pues al igual que los fenicios utilizaban sus diferentes barcos para intercambiar productos. Y eso permitió que los chincha puedan pues representar a la clase más poderosa. Si decimos chicos que los chincha fueron comerciantes, en este caso, ¿cómo se le conoce el tipo de gobierno que tendrían los chincha si la mayoría de gobernantes son comerciantes? ¿Cómo se le conoce el gobierno de los comerciantes, de los ricos y poderosos? Clase social. ¿Cómo se le llama? En Grecia, por ejemplo, antes de la democracia, ¿cómo se llamaba ese periodo donde los ricos y poderosos gobernaban justamente la antigua ciudad de Atenas, por ejemplo? La aristocracia, ya, pero hay otro nombre específico. Está cerca, está cerca. Democracia. Timocracia, ¿ya? Timocracia. ¿Qué cosa es la timocracia? La timocracia es el gobierno de los ricos y poderosos. En Atenas hubo un momento donde justamente los grandes comerciantes, ricos y poderosos, van a gobernar justamente Atenas. Solón, uno de los grandes reformistas atenienses, es aquel justamente que propone que el poder debe ser ejercido por ellos, ¿no? Pero vamos a ver pues que estos ricos y poderosos lo conformaban los grandes comerciantes y por lo tanto los comerciantes están en el poder. Eso es lo que justamente habíamos comentado. Entonces, si la cultura chincha destaca por ser la más comercial en todo el intermedio tardío, ¿eso se debe a qué? Eso se debe justamente a que la sociedad chincha, pues en sí, estaría comenzando a destacar en este aspecto y que su tipo de gobierno sería, pues, democrático, gobierno de ricos y poderosos, gobierno de los comerciantes. Son los comerciantes los que van a estar en el poder, ¿no? Ya no hablamos ahora pues sacerdotes, no hablamos exclusivamente de los militares, sino hablamos acerca de los comerciantes. Por ese poder importante, los comerciantes están gobernando, ¿no? Eso es lo que justamente había pasado. Muy bien, entonces sigamos por aquí. Ya sabemos pues que en el intermedio tardío, las diferentes culturas o sociedades que van a aparecer al final terminan siendo absorbidas por quién, por quiénes. Todas estas culturas del intermedio tardío fueron absorbidas por qué cultura? Por los incas. Por los incas, ¿no? Claro, recordemos que la gran mayoría de sociedades del intermedio tardío terminan siendo pues absorbidas por el imperio inca, ¿verdad? Así es. Los incas que aparecieron como cultura en los valles de la Camama, en el Cusco, ¿no? Poco a poco van a ir expandiéndose. Y al momento de expandirse van a ir sometiendo pues a diversos estados, ¿no? La cultura chincha, por ejemplo, también termina siendo absorbida, pero ¿de qué manera? Vamos a ver justamente el día de hoy, ¿no? Ya sabemos nosotros que la cultura chimú pues termina siendo invadida, ¿no? Termina siendo invadida por los incas, ¿no? ¿Qué inca había invadido la cultura chimú? ¿Qué inca había invadido la cultura chimú?
Claro, no habíamos hablado acerca de Tupac Yupanqui, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver acerca de los detalles de este periodo, ¿ya? Ya sabemos, pues, que la cultura chincha, aymaras y chapoyas están dentro del intermedio tardío, que fue, pues, la periodización que hace John Rowe con respecto a la cultura peruana, ¿no? Así es. ¿Qué más? Vamos a ver entonces los detalles, ¿ya? ¿Dónde se ubica la cultura chincha? Esta cultura chincha, chicos, se estaría ubicando entre los valles de la región de Ica, entre los valles de los ríos Chincha, Pisco e Ica, ¿ya? Estos tres ríos fueron los valles que comprende la cultura chincha, ¿ya? Mira, entre los valles del río Chincha, el río Pisco y el río Ica, se estaría ubicando esta sociedad. Ahora, el detalle es el siguiente. Si decimos que la cultura chincha se está ubicando en la región de Ica, la pregunta será, ¿qué otras sociedades anterior a los chincha también se ubicaron en esa región? Habla. ¿Qué otras sociedades, al igual que los chincha, anteriormente se habían ubicado en esa región? Habla. Muy bien, Carrión. La cultura Paracas y la cultura Nazca, ¿cierto? Muy bien, excelente. Claro. Recuerden ustedes que antes de la cultura chincha, pues Nazca y Paracas fueron sociedades que se ubicaron en esa región, ¿cierto? ¿Qué tipo de aportes crees tú que le van a dar los Paracas a Chincha? ¿Y qué tipo de aporte crees tú que le dieron los Nazca a Chincha? A ver, vamos, te creo, ¿ah? ¿Qué tipo de aportes? ¿Qué aporte le dieron los Paracas a los Chincha, por ejemplo? La textilería, muy bien, Lazo, excelente, la textilería. ¿Y qué tipo de aporte le estarían dando los Nazca a los Chincha? Su cerámica, muy bien, excelente, muy bien, chicos. Te puedo preguntar así en el examen, ¿ah? Muy bien. Los Paracas entonces estarían, como quien dice, ¿no? Influenciándole el desarrollo textil, ¿verdad? Mientras que los Nazca, el desarrollo ceramista, el desarrollo artesanal, ¿sí o no? Muy bien. Pero una pregunta, y aparte de Paracas y Nazca, ¿qué otra sociedad también había incluido a la región de Ica en el Horizonte Medio? ¿Qué otra cultura también en algún momento va pues a incluir a la región de Ica durante el Horizonte Medio? Wari, muy bien, Reyes, excelente. La cultura Wari, ¿sí o no? ¿Qué tipo de aportes crees tú que le dieron los Wari a los Chincha? A ver, vamos. Le pongo 5 puntos al alumno que me dice la respuesta. Ya no da su intervención oral la próxima semana. ¿Qué tipo de aporte crees tú que le dieron los Wari a los Chincha? Su cerámica, no. ¿Qué aporte? Vamos, chicos, vamos. La agricultura. No. ¿Qué aporte? ¿Qué aporte, chicos? Vamos. ¿Qué aporte? La arquitectura. Mm, más o menos, pero hay un nombre específico, un aporte específico que le dan los Wari a los Chincha. Litoescultura. Andenes. ¿Había litoescultura en Wari? No sé. Cerámica. Andenes. No. A ver, voy a hacer cuenta regresiva, ¿ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Textilería. 2, 1. Tallado de con piedra. Cero, chicos. Nadie se ganó su punto en este salón.
El salón anterior me dijo la respuesta, pero esta vez ninguno de acá me dijo la respuesta. Chicos, la urbanización, las cabeceras de región. Recuerden ustedes que los Wari son conocidos como los primeros urbanistas, ¿ya? Y gracias a esas ciudades-estado, cabeceras de región, los Wari terminan justamente controlando sus diversos dominios. Y cada ciudad-estado pues será controlada por la capital del Imperio Wari. Los Chincha, entonces, reciben esa influencia. ¿Qué influencia? La influencia del urbanismo. ¿Ya? El urbanismo fue una influencia que reciben los Chincha de los Wari. ¿Ok? Ya, si no sabes eso, anota. El urbanismo fue un aporte que reciben los Chincha de los Wari. Por eso que la cultura Chincha estaría justamente teniendo pues el control de diferentes ciudades. Por ejemplo, Tambo de Mora, La Centinela, el Tucume, por ejemplo, son ciudades que van a ser parte de la cultura Chincha, ¿no? Y de todas estas ciudades sería Tambo de Mora la capital de la cultura Chincha. Así como Cahuachi fue la capital de la cultura Nazca, así como Viñaki fue la capital del Imperio Wari, vamos a ver que en caso de la cultura Chincha, sería la ciudad de Tambo de Mora la capital de esta sociedad. Y que esta capital permitiría justamente el control de esta sociedad. ¿Ok? Entonces, no te olvides, ¿ah? Los Wari van a influenciar sobre los Chincha con respecto al urbanismo, ¿ya? Al urbanismo. ¿Ok? Listo. Ahora, según algunos estudiosos, la palabra Chincha significa jaguar. ¿Por qué crees tú más o menos que la palabra Chincha signifique jaguar? Piensa. ¿Por qué? Por la trilogía ceremonial, ¿verdad? El culto a la trilogía ceremonial, ¿sí o no? Claro, muy bien, excelente. Ya, no te olvides de eso. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a lo que es el Estado, bueno, te dije al inicio, ¿no? El Estado va a ser teocrático militar, pero vamos a ver que la realeza, ¿qué sector lo conforman? Sacerdotes, militares, comerciantes, campesinos o artesanos. ¿Qué sector conforma la realeza? Los chicos, ¿qué sector conserva la realeza? Sacerdotes, militares, guerreros, sacerdotes. ¿Quiénes están en el poder? ¿Sacerdotes? Comerciantes. Comerciantes. ¿Por qué me dice sacerdotes? Oye, ¿por qué me dice sacerdotes? ¿Dónde dice acá sacerdotes? A ver. Decíamos nosotros al inicio que la cultura chincha va a estar conformada por los comerciantes. Son los comerciantes los que van a estar en el poder real, los que van a llegar justamente a representar la máxima autoridad. Incluso vamos a ver que el Chinchaycapac también era parte de los comerciantes. El Chinchaycapac viene a ser justamente el rey de los chinchas, el señor de los chinchas. ¿Ya? Entonces, vemos por aquí que con respecto a lo que es el Estado, la cultura chincha fue un Estado teocrático militar, pero además la realeza lo conforma la élite de comerciantes. La realeza está conformada por los comerciantes chincha. Los comerciantes son aquellos que conservan el poder, ¿no? Acá en el Perú, pues, en toda su historia, chicos, ya muchos gobernantes en sí han sido pues comerciantes, ¿no? Por ejemplo, en algún momento ustedes van a ver el tema de la República Aristocrática,
¿ya? Y van a ver que todos los presidentes en algún momento fueron miembros de la oligarquía, de la timocracia. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces vemos que los comerciantes siempre han estado representando el poder con respecto pues a la política. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver incluso, chicos, que aparte de ello, los chincha, pues como van a crear diferentes ciudades administrativas, van a utilizar un material específico. ¿Qué material específico? Van a utilizar los adobones. ¿Qué cosas fueron los adobones? ¿Qué cosas fueron los adobones? Los adobones vienen a ser trozos de adobe gruesos y grandes, ¿ya? Antes, pues, los adobes eran, pues, pequeños, ¿no? De este tamaño. Los adobitos son más pequeños todavía, pero los adobones son trozos más grandes y más gruesos. Y esos trozos de adobones van a ser utilizados justamente en la arquitectura chincha, ¿ya? Y gracias a estos adobones se estarían construyendo ciudades como Centinela, la ciudad de Centinela, Tambo de Mora, La Cumbre. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces vemos que a nivel arquitectónico se estaría pues utilizando este material para poder justamente construir estas diferentes ciudades. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver incluso, ya, vamos a ver incluso que la sociedad pues chincha o la cultura chincha estaría destacando en lo que es la metalurgia. ¿Por qué destaca en la metalurgia? Recuerden ustedes que muchas sociedades del intermedio tardío pues mezclan los metales. Y como mezclan los metales, eso justamente provocó que destaquen en la metalurgia. ¿Ya? Pero pregunta, ¿qué otros aspectos más están utilizando con respecto a la cultura chincha? Por ejemplo, ¿qué tipo de metal crees tú que utilizaron en este vaso narigón? A ver, revisa el color y dime. Bien, viendo nomás chicos entonces este resto, este vaso narigón por ejemplo, ¿qué tipo de material crees tú que utilizan? Plata. Plata, ya puede ser plata, aunque la plata es un poco más plomito, ¿no? Realmente chicos este material es el bronce, ¿ok? Este vaso narigón está hecho de bronce, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón? Porque justamente los chincha, al igual que los chimú, los lambayeque, van a destacar en la mezcla de metales. Van a destacar en lo que es la metalurgia. Y con respecto a la metalurgia, pues esto estaría generando que elaboren justamente esos vasos narigones. ¿Ya? ¿Y por qué vasos narigones? Se llaman vasos narigones, ¿saben por qué, chicos? Por
esta nariz sobresaliente. ¿Y por qué una nariz sobresaliente? Lo que pasa es que los Chincha van a rendirle culto, ¿ya?, a la trilogía ceremonial. ¿Se acuerdan qué animales representan la trilogía ceremonial? El cóndor, la serpiente y el jaguar. Ya, el cóndor, la serpiente y el jaguar. Y la pregunta es, de esos tres animales, ¿quién tiene pico? El cóndor. El cóndor, ¿verdad? Entonces, por el culto al cóndor o al ave, se va a utilizar este pico sobre esta nariz. Esa nariz va a ser muy sobresaliente por el pico del ave, ¿ya? Mientras que el rostro representa pues a los gobernantes. Algunos sacerdotes y algunos gobernantes representan el rostro, mientras que la nariz sobresaliente lo representa el pico del ave, ¿ya? Incluso hay algunos vasos narigones que en su cabecita tienen una mazorca. ¿Saben lo que es la mazorca, no, chicos? ¿Saben lo que es la mazorca, no? La mazorca es el maíz, el choclo, claro, ¿ya? ¿Y por qué colocaban mazorca? Porque obviamente pues el maíz es utilizado, ¿sí? ¿Para qué utilizaba el maíz? Para hacer la chicha de jora, ¿sí? Claro. Ustedes van a ver, si revisan en internet, van a ver algunos vasos narigones que en su cabeza o en su frente, como quien dice, se representa la mazorca, ¿no? Que es el culto justamente al maíz como principal cosecha. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los Chincha también destacan en la escultura. ¿Qué van a fabricar con respecto a la escultura? Van a fabricar lo que es los remos de madera. ¿Por qué utilizan estos remos? Por algo muy lógico, ¿verdad? ¿A qué actividad se dedican los Chincha? ¿Cuál es la actividad económica más importante que se dedican los Chincha? Chicos, ¿cuál es la actividad más importante a la cual se dedican los Chincha? Al comercio, ¿verdad? Muy bien, al comercio. Y la pregunta es, si te vas a dedicar al comercio para navegar por el mar, tienes que utilizar los remos, digamos. Claro. Los barcos Chincha, para poder navegar, tenían que utilizar los remos. Con esos remos, tú te puedes orientar mientras vas navegando, porque si no te puedes perder. Los fenicios, por ejemplo, cuando construían sus galeras, también utilizaban grandes remos. De repente ustedes habrán visto las guerras púnicas. ¿Han visto las guerras púnicas ustedes en Roma? ¿Y a qué utilizan justamente los romanos para enfrentarse contra los cartagineses? Las galeras, digamos. En la película Ben-Hur, por ejemplo, tú vas a ver ahí, ¿no? Cuando Ben-Hur fue esclavizado, él fue obligado a ir a las galeras, a remar justamente como esclavo. Es que antes esas galeras servían como barcos de guerra, barcos de combate. ¿Te das cuenta? Y esos remos justamente servían para poder orientar el barco en el mar. Lo mismo pasa justamente con estos remos. Estos remos servían justamente para orientar el barco y navegar por el mar. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de esos remos. Pero esos remos van a ser tallados. Se va a representar en este caso algunas imágenes. ¿Qué tipo de imágenes? Por ejemplo, comerciantes, guerreros, gobernantes, señores, sacerdotes, pescadores, o sea, diversas personas van a ser representadas en estos remos. Y a esa técnica donde se talla la madera o se le da forma a la madera, se le conoce como la silografía. ¿Ah? ¿Qué cosa es la silografía? La silografía es el tallado de la madera.
Y eso justamente, una prueba de esa silografía, un resto de la silografía, vendrían a ser estos remos, ¿no? Las vigas para construir los templos, ¿ya? Los chincha construían utilizando estas vigas. Ustedes, por ejemplo, cuando han visto una construcción de su casa, los albañiles, cuando van a hacer el techo, ¿qué ponen? Antes de poner el techo, ¿qué ponen los albañiles? Ponen unos palos, ¿no? Unas columnas, ¿sí o no? ¿Has visto o no? Bastantes columnas ponen, ¿sí o no? Ya, a eso se le llama vigas. ¿Me captan la idea? Antes de poner el techo, ponen vigas, columnas. ¿Para qué? Para que sostenga y seque pues el cemento que le han colocado al techo. Ya cuando está seco, completamente seco, ya recién lo sacan. ¿Se dan cuenta? Primero le ponen el ladrillo y después le echan encima el cemento, ¿no? Los chincha en estas vigas o estas columnas de madera pues van a representar, ¿no? Algunos gráficos también, ¿no? En los templos se pueden observar vigas con formas humanoides. Eso es justamente lo que destaca la silografía. Por eso que los chinchas justamente en el aspecto artesanal también, ¿no? Desarrollan lo que es la silografía. ¿Se dan cuenta? Todo está hecho de madera. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar la antigua ciudad de Tambo de Mora. Tambo de Mora viene a ser la ciudad más importante, la capital de esta sociedad. Y si te das cuenta, pues el material que han utilizado para Tambo de Mora viene a ser el adobón. Date cuenta que este adobón o tapial, ¿ya? Es un trozo más grande que los adobes normales, ¿no? Este adobón, date cuenta que es grueso y grande. O sea, son ladrillos grandes en sí. Y eso justamente fue utilizado para construir la ciudad de Tambo de Mora. Estas son las ruinas de Tambo de Mora. Si tú comparas este adobón con Chanchán, obviamente Tambo de Mora tiene más ladrillos que Chanchán. Son más grandes y más gruesos que la propia ciudad de Chanchán. Entonces, ese es el detalle. El detalle de la arquitectura chincha es que ellos utilizan los adobones, ladrillos más grandes que el resto de sociedades. ¿Ya? Ahí también podemos apreciar, pues, ¿no? Los remos con figuras humanoides, ¿no? Que destacan en el aspecto artesanal de la silografía. Además, también destacan, pues, en la elaboración de estas vasijas, ¿ok? Con respecto a la cerámica. La cerámica de los chincha en sí viene a ser, pues, polícroma, ¿ok? Viene a ser utilitaria principalmente. Los chincha, al igual que muchas sociedades en el intermedio tardío, pues no se preocupan mucho por la forma ni por tantos colores por la cerámica. Simplemente elaboran cerámica con un fin utilitario, ¿no? Por eso decimos que la cerámica chincha destaca por ser utilitaria. Es polícromo, pero principalmente destaca por ser utilitario. ¿Ya? Ahora, como te decía hace un rato, en el aspecto económico, los chinchas destacan bastante con respecto a lo que es el comercio. O sea, la pesca y la agricultura es importante, pero lo más importante de los chinchas es el aspecto comercial. Y cuando decimos el aspecto comercial, hablamos acerca del intercambio, ¿no? Los chinchas iban a diferentes pueblos para intercambiar productos que necesitaban para su alimentación, ¿no? Por ejemplo, en la costa, pues tú no vas a encontrar auquénidos, tú no vas a encontrar, pues, hoja de coca. Esos alimentos normalmente lo encuentras, pues, en la sierra y en la selva, ¿no? En la costa no crece tanto plátano, ¿verdad? Solo en los lugares tropicales. Entonces, vamos a ver, pues, que en sí, ¿ya? Los chincha
para poder obtener diferentes alimentos, tenían que intercambiar, tenían que viajar a través de esos barcos. ¿Se dan cuenta? Por eso que ellos destacan en el comercio. Pero también los chincha, pues, utilizaban una especie de moneda con el cual van a intercambiar también algunos productos. ¿Y cómo se llamaban, en este caso, esas monedas que utilizaban pues los chincha para realizar el intercambio? ¿Cómo se llamaban esas monedas que utilizaban los chincha para el intercambio? Las hachitas de cobre, ¿no? Las hachitas de cobre. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver también, chicos, que con respecto pues a la economía, ¿ya? Los chincha van a utilizar también, ¿ya? Un molusco especial que traían desde lo más lejos del Ecuador, conocido como el Spondylus muyus. El Spondylus muyus, ¿ya? Era un molusco que predecía algún fenómeno climático. Ese Spondylus muyus, ¿ya? Era utilizado por los sacerdotes desde la época de Chavín. Los sacerdotes de Chavín, por ejemplo, sabían que un fenómeno climático se está acercando si observaban al Spondylus muyus pues en el mar. Mucha gente hasta el día de hoy, chicos, todavía creen que los animales o la naturaleza te da una especie de alerta, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada, hace ya 2 o 3 semanas antes, los pescadores de Chimbote se preocuparon porque encontraron bastantes malaguas, que encontraron bastantes medusas en el mar, pero medusas rojas. ¿Ya? En algunas otras regiones han encontrado al pez remo. Y ese pez remo, chicos, incluso, era conocido como el pez de los temblores. ¿Por qué le decían pez remo? Porque tenía la forma de un remo. Su cabeza está aquí y tenía un solo ojo nada más. Este pez remo, cada vez que se encontraba en la orilla, ¿ya? Atemorizaba justamente, ¿ya? A la gente. Los pescadores justamente cuando observan este pez remo se asustan porque hasta el día de hoy pues se cree que ese pez remo representa al pez de los temblores. O sea que los dioses envían a estos animales para que así alerten a la sociedad y la sociedad pues en sí también se mantenga pues en este presagio, ¿no? Y si los dioses están molestos, entonces era necesario hacer sacrificios humanos. Ahora, curiosamente, mira qué tanta coincidencia, ¿eh? Curiosamente, después que se han encontrado los peces remos, las medusas en el mar, curiosamente el domingo pasado, ¿qué pasó? Fueron 2 temblores, ¿no? Uno en la madrugada y el otro que fue ya un terremoto. ¿Y dónde encontraron ese pez remo? Lo encontraron en la costa norte. ¿Dónde se dio el terremoto? En Amazonas. Qué curioso, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y por qué ese pez remo cada vez que sale al mar o cada vez que se encuentra pues en la orilla, es porque se está avisando que se está acercando un terremoto o un sismo de magnitud mayor? Es que lo que pasa, chicos, es que todo tiene una explicación lógica. O sea, la ciencia justamente busca alguna explicación lógica. Y según los científicos, indican que normalmente los terremotos se dan en el fondo del mar. Las ondas sísmicas se dan en el fondo del mar. Y esas ondas sísmicas poco a poco se van expandiendo, se van expandiendo, se van expandiendo hasta llegar a la corteza. Todo tipo de movimientos sísmicos se da en el fondo del mar, en el zócalo continental, y después se expande hasta llegar a la corteza. Entonces, estas ondas expansivas hacen que los animales que están en el fondo del mar, como el pez remo,
o el Spondylus mullus salgan a la orilla. Las medusas, por ejemplo, viven también en el fondo del mar, ¿ya? Y cuando los temblores se dan con esa magnitud alta, esta intensidad hace que estos animales salgan del fondo del mar y se queden varados en la orilla. Y por eso justamente cada vez que sale el pez remo en la orilla del mar, es porque se va a dar un terremoto o un temblor. ¿Se dan cuenta? Y curiosamente pasó, ¿no? Entonces, así como el pez remo, este Spondylus mullus, cada vez que salía al mar, representaba que se está acercando un fenómeno climático. ¿Por qué? Porque este Spondylus mullus normalmente vive en la costa norte, en la zona tropical, en el Ecuador. Pero cuando los sacerdotes veían que ese Spondylus mullus está pues en Lima o está en Ancash, es porque ya estamos en un fenómeno climático, en un fenómeno del Niño. Y que por lo tanto hay que rendirle un homenaje a los dioses. Hay que rendirle un sacrificio a los dioses. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba antiguamente. Entonces, el Spondylus mullus tiene un alto valor. Tanto un valor económico, porque era muy preciado y muy costoso, y un valor bioindicador. ¿Qué significa bioindicador? Que la naturaleza misma te está avisando que algo va a pasar. O un fenómeno del Niño o un terremoto. Los comerciantes chinchas justamente utilizaban ese Spondylus mullus, ¿ya? ¿Para qué? Para alertar a la sociedad que se está acercando un fenómeno del Niño. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver que los comerciantes chincha, pues, en muchas situaciones incluso, como era muy caro este Spondylus mullus, los comerciantes chincha lo traían, ¿ya? Lo traían desde la zona del Golfo de Guayaquil en Ecuador, ¿ya? Y lo vendían a un precio muy caro. Tener un Spondylus mullus en esa época es como si tú tuvieras, pues, 7 carros, ¿no? O la casa más cara de todo Lima. Era bastante costoso, ¿no? Un Spondylus mullus es como si fuera, pues, una pepa de oro. Bastante costoso, ¿no? Incluso algunos comerciantes chincha que tenían deudas pagaban con un Spondylus mullus y su deuda era saldada. Bueno, entonces vamos a ver que esa es la importancia. Esa es la importancia del Spondylus mullus y que los comerciantes chincha, pues en muchas oportunidades iban hasta el extremo de Guayaquil, lo extraían y lo vendían. Pero para poder llegar justamente a Guayaquil, los comerciantes chincha tenían que viajar desde Ica hacia Guayaquil, utilizando sus barcos, ¿ok? Barcos hechos de madera y de tela. Pero una vez que ya llegaron a Guayaquil, extrayeron el Spondylus mullus, ahora, ¿qué tienen que hacer? Ahora tienen que regresar. Y para regresar, tenían que utilizar a los auquénidos. Habían auquénidos que lo estaban esperando en el Ecuador. Los comerciantes chincha lo único que hacían era subir toda la mercadería en el lomo de los auquénidos, ¿ya? Y regresar por tierra hasta el altiplano. Y en todo su trayecto, esos comerciantes chincha se dedicaban a vender sus productos. Los chincha, chicos, fueron los comerciantes más poderosos de toda la historia precolombina. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos están viajando, no dejan de vender sus productos. El comerciante que quiere hacer plata es aquel que no deja de vender sus productos. ¿Ya?
El comerciante que quiere tener más ganancias es aquel que no para de vender sus productos. Utiliza cualquier tipo de estrategia para venderlo, con tal de que no se le quede la mercadería. Y los chincha, viajando, también vendían sus productos. Iban de pueblo en pueblo y vendían sus productos. Los chincha tenían las mejores piezas, tenían las mejores muestras artesanales. Los chincha, gracias a eso, se vuelven los más importantes en todo el intermedio tardío. Hasta los incas envidiaban justamente ese poderío que tenían los chinchas. Y por esa razón es que cuando Tupac Yupanqui piensa someter a los chincha, dice, a mí me conviene que los chincha sean mis aliados, sean mis amigos, porque si los chincha son mis aliados, son mis amigos, entonces ellos me van a poder traer los mejores productos que yo quiero. Me conviene que los chinchas sean parte de mis amistades. Por eso que Tupac Yupanqui, en lugar de invadir a los chinchas, forma una alianza con tal de que Chincha sea pues una sociedad, como quien dice, amiga, una sociedad pues común, con el cual pueda pues realizar este gran intercambio. Ahora, los Chincha, a pesar que no están de acuerdo con el sometimiento inca, también piensan y dicen, si nosotros no aceptamos ser aliados de los incas nos van a convertir en esclavos, nos van a convertir en yanaconas. Eso no nos conviene, decía los chinchas. Entonces mejor firmemos esa alianza y entre ambos nos protegemos, ¿no? Los incas nos protegen y nosotros le damos los mejores productos, ¿no? Es por ejemplo que tú tuvieras un amigo que trae pues mercadería de fina calidad, ¿no? Que te trae zapatillas importadas, ropa importada, ¿no? Juguetes importados. Obviamente te conviene a ti ser su amigo porque te va a dar un precio barato, te va a vender pues por mayor. Entonces, al igual que eso, los chincha para los incas son muy importantes. ¿Por qué? Porque eran los más poderosos comerciantes. Y aparte que los chincha tenían bastantes barcos en el mar. Mira, si para ti la guerra de Troya ya fue, como quien dice, ¿no? Una de las más importantes en la historia de la antigua Grecia, donde se pudo observar que los aqueos tuvieron los mejores barcos, a comparación de los chincha tenían más barcos que la escuadra de los aqueos, que la escuadra de los micénicos, ¿ya? Los chincha tenían bastantes barcos en el mar. Y cuando el Inca Tupac Yupanqui forma la alianza con los chincha, esos barcos también van a ser utilizados para la guerra. Porque recuerden ustedes que los incas utilizaban la guerra para someter diferentes pueblos. Entonces, mira la importancia que hay entre la sociedad chincha con respecto a los incas. ¿Y por qué justamente los chincha, después de firmar esa alianza, terminan siendo absorbidos por esta sociedad, por este imperio? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, mira, Chincha iba desde Ica hasta el extremo de Ecuador, desde la costa sur hasta el extremo de Ecuador. Y para regresar por tierra, utilizaba los auquénidos para llegar hacia el altiplano y culminar justamente su comercio triangular. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. ¿Ya? Te decía también con respecto a la cerámica, ¿no? Te decía pues que los chincha van a destacar justamente en elaborar esos restos de cerámica. No había pues una finalidad escultórica ni pictórica, simplemente creaban la cerámica con el fin de utilizarlas. Por eso que la cerámica chincha destaca por ser utilitaria, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Te das cuenta?
Utilizaban colores, sí, pero, como te vuelvo a repetir, no se preocupaban tanto por los acabados, ¿no? No se preocupaban tanto, pues, por los finos detalles de la cerámica. Simplemente crean cerámica porque necesitan utilizarla. ¿Ya? Entonces, la cerámica chincha es principalmente utilitaria y polícroma. ¿Ya? Y la caída, como te decía, pues termina dándose a través de una alianza. O sea, los chincha dejan de ser autónomos y se vuelven, pues, ahora aliados de los incas. Son los incas ahora los que van a someter a los chincha, pero no a través de una invasión, sino a través de un acuerdo, de una alianza que va a haber. Con la condición de que los chincha respeten al inca, que el inca sea su máxima autoridad y que los comerciantes sean pues parte de la nobleza. Muchos comerciantes chincha, hasta el mismo Chinchaycapa, era parte de la nobleza. ¿Te das cuenta? O sea, esa fue la importancia que hubo con respecto a la alianza entre los chincha y los incas. ¿Ya? Muy bien. Posteriormente a los chincha encontramos aquí a los chachapoyas. Los chachapoyas, chicos, van a ser pues una de las sociedades que se va a ubicar en la Amazonía, en la selva. ¿Ok? Estos chachapoyas se caracterizaron por ser militaristas, ya que cuando ellos realizaban sus viajes, recibían pues amenazas de invasiones de otros pueblos. Y para defenderse de esos pueblos, estos chachapoyas, lo que hacía era construir diferentes fortalezas de piedra. Y una de las más grandes fortalezas de piedra que se conoce justamente en la historia viene a ser la fortaleza de Cuélap. Esta es la fortaleza de Cuélap, la fortaleza de piedra más importante de Chachapoyas. Esta fortaleza de Cuélap justamente representa y nos explica por qué los chachapoyas fueron militaristas. El propósito de esa fortaleza era la defensa de esos pueblos. Estos chachapoyas, como se encuentran en la selva, a nivel económico se van a dedicar a la agricultura. Van a producir diferentes alimentos, por ejemplo, como la yuca, la hoja de coca, el caucho, por ejemplo, ¿no? Las frutas en sí, ¿no? Plátano, papaya, guanábana, ¿ok? Pero de todas formas, pues, era necesario conseguir más alimentos, ¿no? Por ejemplo, papa, camote, maíz, ¿no? Carne. ¿Y de dónde lo obtenía? De los pueblos justamente a su alrededor. Por eso es que los chachapoyas realizaban también el intercambio. La planta que más abundaba en Chachapoyas era la hoja de coca y también el San Pedro y el ayahuasca. Esas plantas eran abundantes, había por montones. ¿eh? Entonces, como la gente de los demás pueblos necesitan justamente la hoja de coca y también necesitan pues del San Pedro y el ayahuasca para contactarse con los dioses, era necesario el intercambio con los chachapoyas. Por eso que los chachapoyas daban justamente su hoja de coca, daban su ayahuasca y su San Pedro a cambio de otros alimentos. ¿Te das cuenta? Ahora, esta cultura chachapoyas fue conformada por un señorío, por un conjunto de reinos, donde una de las ciudades importantes que destaca, aparte de Cuélap, vendría a ser el Gran Pajatén, que fue otra fortaleza importante para los chachapoyas. ¿Ya? Después aparecen los pueblos de Lamut, Luya, Macro, Chuquibamba, Bolívar, por ejemplo, diferentes pueblos que se encuentran hoy en día en la región de Chachapoyas, en Amazonas. El gran estudioso justamente de esta sociedad fue el señor Federico Kauffman. Él es aquel que hace grandes estudios acerca de la sociedad Chachapoyas. Incluso también esta sociedad Chachapoyas, como fue gobernada por reyes, por señores, ¿ya?
cuando sus reyes y señores morían, fallecían, estos tenían que ser momificados. Y para ser momificados tenían que ser incluidos en tumbas. Y por esa razón es que los chachapoyas van a construir estas tumbas de madera, conocidos como los sarcófagos de Carajía. Los sarcófagos de Carajía son tumbas de madera que tienen la forma de los reyes. O sea, aquí también podemos apreciar el arte de la silografía, porque estas tumbas son de madera y por encima se puede apreciar el rostro de los antiguos reyes que ya han fallecido. ¿Te das cuenta? Esos sarcófagos de Carajía, entonces, en su interior se encuentran los cadáveres de los reyes, de la élite. Y hay una ciudad conocida como la ciudad de los muertos, ya que se encuentra justamente en el Gran Pajatén, donde vas a encontrar un montón de sarcófagos de Carajía. Un montón. ¿Ya? Hasta por gusto. ¿Por qué? Porque justamente ese era el lugar ceremonial donde reposaban todos los reyes de la antigua cultura chachapoyas. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta cultura chachapoyas sí fue invadida por los incas. Los chachapoyas, pues, no aceptaron los obsequios de los incas, no querían ser en ningún momento ser una colonia, pues, de los incas, ser un dominio de los incas, y por eso que los chachapoyas terminan enfrentándose con los incas. Pero como los incas tenían un poder mayor sobre los chachapoyas terminan siendo derrotados y terminan siendo asimilados a la cultura inca. El imperio termina incluyendo a la cultura chachapoyas como parte de sus conquistas. Tupac Yupanqui justamente es aquel que logra derrotar a los chachapoyas. Los chachapoyas van a ser uno de esos pueblos rebeldes que cuando Pizarro llegue a invadir el Tahuantinsuyo, los chachapoyas apoyaron a los españoles, apoyaron a Pizarro. ¿Por qué? Porque fueron uno de esos pueblos rebeldes que no estaban de acuerdo con el gobierno del Inca. Por esa razón es que los españoles reciben el apoyo de los chachapoyas. Porque los chachapoyas, al ser invadidos, conquistados, ahora no están de acuerdo que el Inca los gobierne, que el Inca le dé órdenes. Por eso que los chachapoyas al final terminan apoyando a los españoles. Se cree incluso, chicos, que un curaca de chachapoyas envenenó al Inca Huayna Cápac. Lo que pasa es que el Inca Huayna Cápac se había enfermado de viruela. ¿Por qué de viruela? Porque ya los españoles estaban en América. Entonces, cuando el Inca Huayna Cápac se enferma justo en la zona del Amazonas, ¿ya? Ordenan llamar al mejor curaca de todos para que este curaca recupere al Inca. Entonces, este curaca fue a buscar, pues, una planta medicinal, ¿ya? Y cuando le da un brebaje al Inca Huayna Cápac, este curaca, el Inca Huayna Cápac se muere. Se cree que fue una alergia, pero otros creen de que realmente ese curaca de chachapoyas lo envenenó, ¿no? Y que después al final esto provocaría pues el problema de la sucesión del trono, porque muere Huayna Cápac, su hijo, su Auqui, Ninan Cuyuchi, también se muere de viruela, no había quien gobernara el imperio, y es ahí donde justamente se dan las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Y los chachapoyas apoyaron justamente a los españoles para que al final el imperio inca cayera. Pero al final los chachapoyas terminaron siendo también gobernados por los españoles. Y los españoles eran más abusivos que los incas. ¿Te das cuenta?
Los franciscanos, por ejemplo, la orden sacerdotal de los franciscanos va a ser aquella que se va a sentar en la selva central y va a explotar a diferentes pueblos chachapoyas, por ejemplo, Shipibos, Conibos, Campas, ¿no? Los va a explotar en la mitad de la sal. Entonces, vemos pues que la cultura chachapoyas, a pesar que era rebelde, ¿no? Por esa desazón, por esa, como quien dice, ¿no? Por esa molestia que tenía, pensando que iban a acabar con el imperio inca, al final terminaron siendo explotados por los propios españoles, a quienes ayudaron. Entonces, bueno. Y finalmente, chicos, encontramos a los reinos aymaras. Los reinos aymaras se van a ubicar en el sur andino, en la zona de la meseta del Collao. Realmente la cultura aymara es una cultura boliviana, porque los diferentes reinos pertenecen justamente a Bolivia. Las chulpas de Siyustani, por ejemplo, que es una de las grandes construcciones cilíndricas de piedra, la mayoría se encuentran en Bolivia. ¿Y por qué lo estudiamos en Historia del Perú, profe? Es que recuerden ustedes que los reinos aymaras se encontraban entre las cuencas del lago Titicaca. Y tú sabes que el lago Titicaca nos pertenece tanto a nosotros como a Bolivia. Por eso que también estudiamos a la cultura aymara. ¿Ya? Esta cultura aymara, pues, como se encontraba en la zona surandina, ¿ya? No puede destacar mucho en la agricultura. ¿Por qué? Porque tú sabes que la helada perjudicaba los alimentos. Por esa razón es que los reinos aymaras principalmente se dedican a la ganadería de los auquénidos. ¿Por qué? Porque tú sabes que en la meseta crece una plantita que es el alimento de esos animales. ¿Cómo se llama esa planta que alimenta a los auquénidos? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿De qué se alimentan los auquénidos, chicos? Del ichu, ¿verdad? El ichu. Y justamente ese ichu servía para alimentar a esos auquénidos. Y los auquénidos justamente van a abarcar grandes espacios aymaras. Por eso te digo de que la economía principalmente de los reinos aymaras destaca en la ganadería. Los artesanos de la cultura aymara, pues en sí, van a ser aquellos que van a, pues, a confeccionar finos telares, porque va a utilizar la lana justamente de estos auquénidos. ¿Ya? Utilizaron los guaruguaru o camellones, un aporte de los antiguos tiahuanacos. ¿Para qué? Para tratar de crear, pues, tratar de producir algunos alimentos, ¿no? Pero lo que más destaca es la ganadería de altura, ¿no? Y en todos esos pueblos aymaras o reinos aymaras destacan pues los collas, lupacas, andayamarcas, por ejemplo. Son diferentes pueblos o reinos aymaras que van a conformarse en esta sociedad. Ahora, como te decía, un aporte importante de los reinos aymaras sería la arquitectura, la construcción de estas chulpas de Siyustani. Estas chulpas eran tumbas reales donde descansaban los restos de los señores o miembros de la élite. Solamente la élite podía descansar en estas tumbas, en estas chulpas de Siyustani. Así como los egipcios construyeron las pirámides con un fin funerario, vamos a ver pues que la cultura aymara construye justamente estas chulpas para que puedan descansar los restos de la élite, de los grandes señores aymaras. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de las chulpas de Siyustani. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto al tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces te voy a pedir que saques tu libro. Las respuestas. Saca tu libro, por favor. Saca tu libro y vaya marcando sus respuestas, ¿ya? Te voy a dar unos 5 minutos.
5 minutos, ¿ya? Vayan marcando sus respuestas, por favor, 5 minutos. Tres. ¿Con qué territorios comercializaba la antigua sociedad chincha? ¿Qué ponemos? Las costas de Guayaquil y el altiplano, ¿no? El altiplano. ¿Está? Bueno, la 4 no lo voy a hacer porque obviamente puede ser pintar, yo no voy a pintar pues acá, pues es el colmo. Bueno, sigamos. La 5 dice, ¿qué materiales fueron utilizados para preparar estas embarcaciones? ¿Qué materiales? Muy bien, madera, tela y totora, ¿no? Claro, muy bien, excelente. Madera, tela y totora. Listo, 6. Fue la capital de los Chincha. ¿Cuál fue la capital de los Chincha? Tambo de Mora. Tambo de Mora, muy bien. Siguiente. Es la actividad económica más importante de los Chincha. El comercio. El comercio, muy bien. 8. Los Chincha comercializaron por el norte hasta ¿qué país? Ecuador, ¿no? 9. Fue un importante elemento para comercializar que los Chincha trajeron desde el norte. El muyo. El muyus, ¿no? El Spondylus muyus. Finalmente, la 10 dice, a través de la xilografía, los Chincha, ¿qué hicieron? ¿Cuál sería la respuesta? La D, realizaron esculturas en madera. Claro, ¿no? Realizaron esculturas de madera. Muy bien. Listo, chicos. Y para terminar, las preguntas de la domiciliaria son las 2, 3 y 4, ¿ya? 2, 3 y 4. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, ahora sí, eso sería todo por el día de hoy. Vamos al